buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. No sé si se me oye bien, que no tenemos micro y yo no tengo mucha voz, pero bueno, intento proyectar todo lo que puedo. Y pues agradeceros que estéis aquí en esta última sesión de este año, despidiendo el año. Desde el Seminario Nietzsche os deseamos una feliz Navidad. Y hoy, como cortesía especial, el Goethe, además del vino habitual, nos ha obsequiado con un Glühwein, el vino caliente que toman los alemanes. Entonces, pues hoy más que nunca esperamos que os quedéis hasta el final y que compartáis con nosotros este vino, este obsequio del Goethe. Y bueno, sin más, hoy tenemos con nosotros a Carlos Roldán. Lo voy a presentar y él va a hacer su intervención. Hoy es una ponencia, ¿no?, más tradicional, no es una mesa redonda. Y bueno, Carlos Roldán es doctor en Filosofía y licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad de Málaga. Es además máster en Salud Mental y Clínica Psicoanalítica por la Universidad de León y experto universitario en arte contemporáneo, literatura y artes escénicas comparadas. Desde el principio de su carrera académica ha investigado las relaciones entre el arte y la vida, y en especial las llamadas estéticas de la existencia, que inciden en la configuración de la propia subjetividad como tarea prioritaria del arte y del artista que se descubre a sí mismo como filósofo. Imparte clases desde esta perspectiva en el Máster Oficial de Artes Escénicas y pertenece al Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso, desde el que impulsa y dirige diversos proyectos de investigación que abren relaciones y tensiones entre el pensamiento filosófico y las artes escénicas. Es miembro, entre otras entidades, de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, de la Sociedad Española de Estudios de Nietzsche y de... me falta el último, y de la Sociedad Española de Estudios, y se me ha cortado ahí, perdón, de estudios clásicos. Y bueno, hoy nos ha venido a hablar de la danza, ¿no?, de la relación de Nietzsche y de la danza, que sobre todo podemos encontrar, y que yo he leído un poco para prepararme, en este libro, que por eso lo conocimos, ¿no?, por este libro que me prestó Juan Horacio, otro miembro del seminario, que es Cultivarse a sí mismo como obra de arte, estética de la existencia en el filósofo artista de Nietzsche. Y bueno, sin más, muchas gracias por venir, Carlos. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias también, como no podía ser de otra manera, al Seminario Nietzsche de la Complutense, por invitarme a compartir esta tarde con vosotros, pero sobre todo por tener la oportunidad de hablar del tema tan importante en la obra de Nietzsche como es la danza. La danza en Nietzsche no solamente es central en su teoría de las artes, en su estética, sino que también es central en el mismo eje de su reflexión filosófica. Para él, la danza es una idea central dentro de la actividad misma del pensar, del ejercicio mismo del pensar, de lo que sea el pensar mismo. Nietzsche llama a la danza a jugar un papel que podríamos denominar en algún sentido ontológico, en otro sentido ético, en todos los sentidos estético o artístico, pero en cualquier caso, como vamos a tener la oportunidad de ver, es un papel que en absoluto es secundario a otra idea principal. De hecho, llega a denominar en algún fragmento póstumo la danza como una maestra de vida, nada más y nada menos. La reflexión filosófica de Nietzsche sobre la danza podríamos denominarla de reversible o incluso de multidireccional. Ha ejercido influencia tanto en el campo del pensamiento como de la reflexión filosófica sobre el arte, pero también ha ejercido una influencia directa, y esto quiero mencionarlo con un especial interés, ha ejercido una influencia directa en la práctica artística misma. Es decir, son muchos los artistas contemporáneos que han entendido la reflexión nietzscheana sobre las artes como algo central en su propia práctica artística. No solamente desde una perspectiva temática, no solamente del hecho de que se hagan obras artísticas con una temática u otra, sino también desde la propia metodología de la práctica artística. Estamos hablando, por supuesto, de Maurice Béjart, estamos hablando de Isadora Duncan, pero también estamos hablando
de otros artistas, como puede ser Joseph Beuys, como pueden ser el propio Rodrigo García, en que para ellos la reflexión nietzscheana sobre las artes ha sido un punto de partida y también un punto de llegada. Insisto, no solamente desde la perspectiva temática, sino también desde la perspectiva metodológica. Después de Nietzsche es complicado incluso hablar de determinados géneros artísticos. Después de Nietzsche empezamos a hablar de danza-teatro y no solamente de danza, empezamos a hablar de artes performativas y no solamente de teatro, empezamos a tener dificultades para expresarnos en categorías artísticas tradicionales o en categorías artísticas convencionales. Yo mismo soy profesor de repertorio teatral en la universidad y en realidad lo que hacemos es danza-teatro o andamos buscando un concepto que explique lo que hacemos. Eso, por ejemplo, según el artista Rodrigo García, se lo debemos a Nietzsche. Es decir, algún día habrá que determinar, o tendremos que determinar, qué papel ha jugado Nietzsche en la propia idea del arte contemporáneo. Porque hay quien dice que Nietzsche es incluso el propio, no el inventor del concepto, pero sí de alguna manera el precursor del concepto mismo de arte contemporáneo. Bien, la reflexión de Nietzsche sobre la danza, como dije anteriormente, condiciona la propia reflexión filosófica. Acabo de hacer referencia a la práctica artística, pero también de alguna manera incorpora la estética a un terreno que había sido hasta ese momento un territorio vedado para el arte, vedado para la estética, un territorio que había sido, parecía exclusivo de la reflexión moral, de la metafísica o de la ontología. De alguna manera podemos decir que Nietzsche llama a la danza a jugar un papel fundamental en el tema de las llamadas formas de vida. Llama a la danza a jugar un papel determinante en lo que quiera que sea la forma de vida, la forma correcta de vivir, o si quieren, el arte de vivir. Nietzsche dice que hay que aprender a bailar en todas sus formas y que hay que aprender a vivir como se aprende a danzar. Este aprender a bailar en todas sus formas es directamente aplicado, directamente ejercido, con una importancia fundamental en el terreno de la propia biografía artística. Para Nietzsche, aprender a vivir como se aprende a bailar implica en primer lugar una diferenciación del hecho biológico de estar vivo, del hecho biológico de la vida en sí, con lo que sería ejercer el oficio, por llamarlo de alguna manera, de vivir. Ejercer, si quieren, la tekné, en términos aristotélicos de la vida, o vivir sería un arte de vivir. Estar vivo no significa vivir necesariamente. Estar vivo es una condición biológica que requeriría de un aprendizaje, de una tekné, o si lo quieren, de un arte de vivir. Este arte de vivir, lo vamos a ver posteriormente, es un arte de vivir que se ejerce danzando, que se ejerce bailando. La vida es un arte efectivamente danzario, necesariamente danzario, como veremos, y, como diría Nietzsche, en todas sus formas. De alguna manera Nietzsche recoge toda la perspectiva grecolatina, griega, del arte de vivir. Ya sabemos que los griegos toda acción humana le ponían la palabra arte antes. Ellos hablaban del arte de vivir, del arte de amar, del arte de comer, del arte de pasear. Toda acción humana era susceptible de ser vivida y de ser aprendida como un arte, como una técnica, como una técnica. Nietzsche va a recoger todo ese conjunto de artes de la vida, de esas artes fisiológico-corporales, como las podríamos denominar, como alguien las denominará posteriormente, y las va a proyectar directamente de una forma descentrada, de una forma multidireccional, hacia aquel aforismo de la Gaia Ciencia, en la que nos habla de sujetar todas las fuerzas y debilidades a un proyecto artístico. Esa sujeción
de las fuerzas y debilidades en un proyecto artístico es hacia donde Nietzsche arroja todo el asunto del arte de vivir, que de alguna manera retoma del pensamiento griego. Sujetar todas las fuerzas y debilidades en un conjunto, en un plan artístico, tendente a hacer a cada uno de nosotros, dice textualmente, algo grande y raro. Algo grande y raro. Pues bien, para Nietzsche, como vamos a ir viendo, este camino del hombre que es un camino consistente en sujetar esas fuerzas y debilidades a un proyecto artístico para hacer de nosotros algo grande y raro, se hace danzando. Es específicamente un arte danzar. Claro, Nietzsche está hablando desde la perspectiva de las estéticas de la existencia que él inaugura. Y para poder hablar desde esa perspectiva es necesario haber destituido la moral, la reflexión moral, incluso la reflexión ética del centro de las artes de la existencia. En este Nietzsche, en este momento, para Nietzsche, la vida, el mundo, la realidad misma, solamente puede tener una fundamentación, una justificación, dirá él, que es artística. Para Nietzsche llega un momento en el que el arte mismo, justifica la vida. O si lo queremos pensar o decir de otra manera, la única justificación posible para el mundo, para la vida y para el propio concepto de lo real es la justificación artística. De alguna manera, si hay algún diálogo posible con los absolutos, incluso si alguien habla de una posible reconciliación con los absolutos, ya no hay que preguntar por la verdad o por la mentira de las cosas, sino exclusivamente por su belleza, dirá Nietzsche. Yo sé que con el tema de la belleza nos metemos en un berenjenal absolutamente caótico, pero nos sirve para entender el marco perceptivo desde el que Nietzsche aborda su reflexión filosófica sobre la danza misma. Sin arte la vida sería un error, porque sin arte no habría justificación alguna para el mismo hecho de vivir, para el mismo hecho de estar vivo biológicamente. Claro, desde esa perspectiva es posible dialogar con el fracaso. Es posible dialogar con el fracaso de la ciencia. Es posible dialogar con el fracaso de la verdad. Es posible dialogar desde esa perspectiva estética y artística con el fracaso de la razón. Es posible valorar, a pesar del fracaso de la razón, valorar a la razón misma como obra de arte, a pesar del fracaso de la ciencia, para dar una conceptualización de lo que sea la verdad, a pesar de su fracaso, a pesar del fracaso de cada actividad humana, podemos valorarlo como obra de arte, podemos contemplarlo como obra de arte. La razón ha fracasado, podríamos decir un poco utilizando el humor, la razón ha fracasado, pero menuda obra de arte nos inventamos. Como toda obra de arte, hay mucho de mentira, lógicamente, hay mucho de ficción. De hecho, para Nietzsche, el estatuto de la ficción es permanente. Somos pura ontología ficcional, con mayor o con menor voluntad. Pero la razón siempre fue ficción, la ciencia siempre fue ficción. Y a donde quiero llegar con este planteamiento es que la idea misma del yo es una ficción. La idea misma del individuo como un sujeto, como individuo, como un sujeto racional, susceptible de derechos y de deberes, no es más ni menos que una obra de arte. Y como tal obra de arte podemos valorarla o incluso revalorarla. Pero también como obra de arte podemos valorarla y revalorarla, pero también podemos superarla, lógicamente. Todo aquello que tiene a la ficción como estatuto ontológico es algo susceptible de ser superado.
es algo susceptible de ser entendido como algo efímero, como algo finito. Si hay algo que caracteriza la obra de arte, es, y más en el arte contemporáneo, es su carácter efímero. El ser humano, eso es más problemático aún, el individuo, el sujeto racional, el sujeto de derecho, al fin y al cabo el yo moderno no tiene más justificación que la justificación artística, que la justificación estética. Y todo esto es importante hablarlo y entenderlo, precisamente para poder entender a su vez el pensamiento filosófico de Nietzsche sobre la danza. Podemos, por tanto, ser pensados, y esto de ser pensados lo digo con toda la conciencia, podemos ser pensados en términos de obras de arte. Y Nietzsche diría, no solamente podemos ser pensados en términos de obra de arte, es que, en parte es un estoico, debemos ser pensados en términos de obras de arte. Es, de alguna manera, el surgimiento de una ontología estética, cuando Nietzsche dice que ya no hay más filósofo que el artista. Podría decir que no hay más artista que el filósofo, pero lo que dice es que no hay más filósofo que el artista. Y cuando dice esto se está refiriendo a la producción, artefacto, artefictio, objetos hechos con arte, el artefacto, a la creación de obras de arte. En esta perspectiva, en este contexto, es en el que Nietzsche va a intercalar su pensamiento sobre la danza. El pensamiento de Nietzsche sobre la danza se encuentra alojado dentro de su obra, Así habló Zaratustra, y también se encuentra disperso en diversas fuentes. La más relevante son los fragmentos póstumos. En este sentido, Nietzsche va a ejercer una ruptura, una de las muchas rupturas que hace sobre cómo el pensamiento filosófico hasta ese momento se había dado cuenta del fenómeno danzario, del hecho danzario. Podemos decir que la filosofía siempre tuvo pensamientos para la danza, siempre dio cuenta de alguna manera de la danza. Tenemos al clásico entre los clásicos, a Luciano de Samosata, con su libro sobre la danza, donde él plantea, como no podía ser de otra manera, que la danza es algo así como un medio de acceso a lo inefable, un medio de acceso a otra cosa. Esa consideración del hecho danzario como medio de acceso a otra cosa va a ser una constante en todas las maneras en cómo el pensamiento filosófico se ha hecho cargo de la danza. Tenemos las antiguas culturas con su concepción de la danza como plegaria, ese cuerpo orante, orante en el sentido de oración, que de alguna manera prefigura o figura el movimiento mismo del cosmos y como una imagen del movimiento del pensamiento que divinizaría al hombre. Esto es común en todas las tradiciones religiosas que se han hecho cargo de la danza. Por supuesto, otro tanto podemos hablar de la danza entendida como un arte vinculado al entretenimiento o vinculado al espectáculo, que de alguna manera lo que está reflejando es una clara relación de dependencia con el poder, con lo que quiera que sea el poder. Eso es otra cuestión. Bien. Nietzsche va a romper por completo con esta idea sobre la danza. Para Nietzsche la danza no es un medio para alcanzar otro estadio, otro aspecto o otro objetivo. Por primera vez en la historia del pensamiento filosófico sobre la danza, Nietzsche va a considerar la danza como un paradigma mismo del pensamiento. Es decir,
como una imagen del pensamiento que nos va a ofrecer pautas válidas para pensar, para vivir y para configurarnos estéticamente como obras de arte. Por lo tanto, para Nietzsche la danza ya no es un recurso para que nos dé acceso a otro nivel de significación supuestamente superior o supuestamente más sublime, sino que la danza misma es maestra de vida. Maestra de vida quiere decir un modelo en el que fijarse para poder empezar nuevos caminos del pensamiento, de la subjetividad y también un camino de deconstrucción. La danza para Nietzsche es una actividad de deconstrucción de la tradición filosófica anterior. Para Nietzsche, la danza es no solamente deconstrucción misma de la tradición filosófica anterior, sino que también es síntoma de un mundo deconstruido. Es ejercicio de la deconstrucción de la tradición filosófica anterior y también síntoma del mundo deconstruido. La deconstrucción debe ser danzada. Esta deconstrucción que debe ser danzada va acompañada en Nietzsche de un entendimiento de la danza como un lenguaje. De la danza, dice textualmente, como el único lenguaje capaz de decir las cosas más sublimes. Nietzsche parte de la idea de que hay una razón por la cual los momentos más importantes de la vida del hombre están acompañados, ritualmente o no, de la música y de la arte. Hay música cuando el hombre viene al mundo, cuando el ser humano nace. Hay un concepto musical y danzario para la muerte. Hay danzas fúnebres, hay danzas de guerra, hay danzas de rituales de pubertad. De alguna manera, Nietzsche se fija en el hecho de que la música y la danza acompañan a la humanidad en determinados momentos frontera de la vida, en determinados momentos fundamentales de la vida. Y a partir de ahí se atreve a proponer un salto evolutivo. De alguna manera Nietzsche plantea que el sujeto debe dejar de hablar y de andar para cantar y bailar. Es conditio sine qua non. No está planteando cantar y bailar, está planteando dejar de hablar y de andar para comportarse de forma danzarina, de forma cantarina, en un ejercicio de sustitución, o más bien diría yo, de destitución. Nietzsche viene a plantearnos que lo que cantamos no obedece a la misma dirección, ni tiene el mismo objetivo que lo que hablamos. De alguna manera, el lenguaje codificado, lo que entendemos por habla, es una actividad del pensamiento, la de generar discursos, que tienen como función convencer, convincere. Y hay una evidente relación etimológica entre convencer y vencer. De alguna manera, el habla es algo destinado al convincere, es algo destinado a vencer las resistencias del otro. Es una comunicación que se ejerce a nivel mental. En cambio, dirá Nietzsche, cuando cantamos, es decir, cuando el lenguaje codificado se va convirtiendo en musical, aunque esto no es así, porque nunca hubo más lenguaje que la música, que eso iremos más adelante. De alguna manera, lo que estamos tratando de buscar en el otro es el movimiento. La música lo que genera en nosotros no es un convincere, no es un convencimiento, no es un vencimiento. Lo que la música va buscando en nosotros es despertar el movimiento del cuerpo, con toda la intención de la palabra despertar.
Es decir, hay un lenguaje codificado que nos deja sentados, que es básicamente como estamos, y hay un lenguaje musical que, en dirección contraria a ese lenguaje codificado, lo que hace es despertar el movimiento corporal. De alguna manera es lo que Nietzsche plantea cuando habla constantemente de una hermosa canción de danza. Cuando dice es la vida, que debería entenderse como una hermosa canción de danza, está hablando de ese salto evolutivo en el que el hombre debiera dejar de andar y hablar para cantar y bailar. Claro, Nietzsche está planteando una suerte de introducción del cuerpo en la tarea misma del pensar. Nietzsche no concibe el pensamiento sin el cuerpo. Y si hay una actividad corporal comunicativa por excelencia, corporal, esa es precisamente la de la danza, la del baile. Lo que ocurre es que cuando Nietzsche introduce al cuerpo en el ejercicio del pensamiento y en el ejercicio de la reflexión, está introduciendo al cuerpo entero, no sé cómo decirlo. Muchas veces se nos dice a los filósofos que somos algo así como cabezas enormes, ¿no? Cabezas sin cuerpo. Y demasiadas veces se dice a los bailarines que son cuerpos sin cabeza. Y algunas veces son ciertas las dos cosas. Los filósofos somos cabezas enormes sin cuerpo y los bailarines algunas veces son cuerpos sin cabeza. Y hasta donde yo sé, la cabeza, no estoy diciendo mente, no he dicho mente, que nadie piense en mente, al menos ahora. Que yo sepa, la cabeza forma parte del cuerpo. El cuerpo entero tiene a la cabeza y al resto del cuerpo. De alguna manera, esa es la perspectiva corporal en el que debe entenderse ese lenguaje danzario como lenguaje paradigmático, como maestra de vida, como lenguaje capaz de decir las cosas más sublimes. Claro, de lo que se trata es de incorporar la danza a un conjunto de disciplinas artístico-corporales en un plan artístico de construcción del yo que abarque toda la vida. Es lo que la reflexión sobre la Gaia Ciencia que introduje al principio. Esta introducción de la danza en ese conjunto de disciplinas artístico-corporales, en un plan artístico de construcción del yo, es, dirá Nietzsche, un trabajo duro. Es un trabajo duro con la propia subjetividad. Y de lo que se trata es de convertirnos en algo grande y raro. Esa incorporación de la danza a este plan artístico no es una incorporación secundaria, es una incorporación fundamental, es una incorporación principal, es una incorporación central. Dice Nietzsche, el caminar del hombre debe resolverse bailando. El caminar del hombre debe resolverse bailando. Ese trabajo duro de sujeción de las propias fuerzas de debilidades a un plan artístico no es un trabajo que se pueda hacer de otra manera más que bailando. Esto es fundamental que se entienda. Esto no se puede hacer de otra forma más que bailando, danzando con el pensamiento, danzando con las ideas, y ya veremos cómo, danzando con la danza misma. Este pensamiento danzario de Nietzsche es algo que debe, de alguna manera, ser distribuido por todo el cuerpo social. El problema que tenemos es el de no tener políticos bailarines, jueces bailarines, ciudadanos bailarines. La ausencia de música y de danza, aunque esto no es así, ahora hablaremos de eso, la ausencia de música y de danza, la ausencia de lo danzario
en el cuerpo social es un síntoma de enfermedad, es un síntoma de muerte. Esta actividad danzaria, que es la única manera que tenemos de sujetar las propias fuerzas y debilidades en un plan artístico, es algo muy serio. Es algo muy serio, tan serio como es un juego. Tan serio como es para un niño jugar. No hay nada más serio para un niño que el juego al que está jugando en ese momento. No hay nada más serio que la ficción que está representando un niño en el momento mismo de jugar. Y es un juego que se lo toma tan en serio como a la vez es absolutamente consciente de la situación ficcional que está viviendo, del estatuto ficticio que conlleva implícito el juego. No sé si me entiendo. La seriedad del juego está directamente relacionado con la conciencia de la ficción. Para Nietzsche, el problema es que hemos olvidado que la vida es un juego. La vida es un juego, la muerte es un juego, la guerra era un juego, el matrimonio era un juego, la política era un juego. Hemos perdido la conciencia lúdica de la existencia. Y cuando perdemos la conciencia lúdica de la existencia, nos invade la pesadez, nos invade la tristeza, fundamentalmente porque al olvidar la conciencia lúdica, también olvidamos el estatuto de la ficción. Al olvidar que la vida era un juego, nos olvidamos también de que los juegos son ficción, de que lo que creamos son ficciones que nos sirven para tonificar la vida. ¿Me explico? Son ficciones que nos permiten que la vida sea placentera, que la vida sea tonificante. Y a fin de cuentas la tarea del filósofo artista no es más que la de crear ficciones útiles, la de crear bellas mentiras, la de crear ficciones aunque ya seamos conscientes de ellas. Y eso solamente nos lo puede aportar la perspectiva lúdica, la perspectiva del juego. Cuando prohibimos los juegos, es cuando acaece toda la pesadez y todo el rencor capaz de atrapar al espíritu libre. Cuando nos olvidamos de lo lúdico, nos olvidamos también de las reglas del juego, nos olvidamos de la ficción, nos olvidamos de lo que implica jugar con lo más serio, porque el concepto mismo de seriedad se pierde por completo si no está asociado al concepto mismo de juego. Cuando nos olvidamos de jugar, nos olvidamos de vivir. En este sentido, llegamos al momento en el que ese caminar del hombre en la vida, que debe resolverse danzando, implica necesariamente la superación de lo que podríamos denominar la gramática endurecida. La gramática endurecida, o si lo queréis, el lenguaje codificado, el lenguaje cotidiano. Nietzsche decía que él componía filosofía como componía música. Él entendía la filosofía como una suerte de música destinada a hacernos bailar, destinada a hacernos mover. De alguna manera, Nietzsche también está planteando que no hay más lenguaje que la música y que somos expresión de la música que oímos. Nuestro cuerpo, consciente o inconscientemente, es el resultado de la música que oye. Si lo que escuchamos todos los días son discursos de Hitler,
así vamos a ser socialmente y corporalmente, porque esa va a ser la música que oímos. La música que oímos socialmente nos condiciona y nos determina. Y aquí habría todo un campo de discusión y de relación con el tema del inconsciente, con el tema freudiano, etcétera, etcétera, etcétera. Somos la música que oímos. Y en realidad nunca paramos de danzar, incluso cuando estamos parados, porque la ausencia de música, el silencio, ya sabemos que ocupa un lugar muchas veces central en la jerga musical, en el mismo discurso musical. Pero aquí lo importante es entender que el lenguaje debe ser entendido musicalmente. El lenguaje debe ser entendido como algo que nos lleva al movimiento. Y obviamente no solo me refiero al movimiento exterior. Nietzsche está haciendo una metáfora con la danza. Se está refiriendo, para empezar, con el movimiento interior. Ese lenguaje, cito a él, eso que dices me hace bailar, lo consideraré bueno. Eso que dices me deja sentado, me deja frío, me deja quieto, me deja pasivo, me deja helado, lo consideraré malo. De alguna manera hay una escala de valores en el mismo concepto de lo musical. Nietzsche decía abiertamente que sin música la vida sería un error. Claro, para Nietzsche el lenguaje cotidiano es una suerte de música endurecida. El lenguaje cotidiano es un conjunto discursivo que reduce la multiplicidad de lo real a un orden sintáctico que siempre tiene que forzar a lo real a cristalizar en una referencia y en un sentido. El orden sintáctico es la consecuencia de la aplicación de un dispositivo de contención a lo real, mientras que la música, en teoría, debe ser un dispositivo de explosión, un dispositivo de movimiento. Por lo tanto, es necesario un lenguaje musical que, en palabras del filósofo Jim Deleuze, rompa con el martillo la verdad que conserva y atrapa las cosas y comunique lo no común, de manera que la comunicación sea un desborde de tensión, un fluir de interpretación en imágenes y símbolos, aun cuando no haya hombres capaces o dignos de escucharlos. Quiero hacer referencia, obviamente, a la idea del martillo, que ya sabemos que es completamente nietzscheana, pero romper con el martillo esa verdad que es lingüística, que conserva y atrapa las cosas. De alguna manera, esa gramática endurecida es un ejercicio de contención del devenir, es un ejercicio de contención de lo real, es un ejercicio de contención de la danza. La gramática endurecida no nos pone en movimiento, al contrario, impide el movimiento. Yo siempre le digo a mis alumnos que si alguien les ofrece la verdad, les dejan sin camino. Si alguien me ofrece la verdad, me está dejando sin camino, me está dejando sin mi camino. Y lo peor que podemos hacerle a alguien es dejarle sin su camino. El lenguaje cotidiano es, por tanto, un dispositivo de nombramiento que fija y cristaliza en sentido lo deviniente y nos atrapa en una identidad gruesa como sujetos modernos. El lenguaje que critica Nietzsche en la mayoría de sus obras es básicamente aquel que establece una jerarquía lógica sobre la cual se ha estructurado el sujeto, y más específicamente el sujeto moderno. Esa jerarquía lógica es una jerarquía de verdad y de falsedad. Hay, por tanto, una operación de reducción lógico-lingüística que atrapa al lenguaje mismo en universales y lo transforma en una suerte de mundo todo, de dominio del logos, de razón y de esclavitud del significado.
Se construye un mundo donde reina la miseria de lo absoluto, identificando la estructura de la realidad con el lenguaje, identificando logos y sí. Ante esta gramática endurecida, he estado citando indistintamente a Nietzsche y a Deleuze, ante esta gramática endurecida se impone una suerte de arte coreográfico del pensamiento. Cuando Nietzsche habla de esa hermosa canción de danza, está vinculando directamente ese lenguaje musical al movimiento. Esa hermosa canción de danza es una canción que nos hace movernos, que nos hace danzar. Cuando hablamos del pensamiento, por tanto, deberíamos hablar de una suerte de lógica coreográfica. Una lógica coreográfica que es a lo que se refiere Nietzsche cuando habla de un arte bailarín. No hay arte bailarín sin lógica coreográfica. Esa lógica coreográfica es una lógica de los movimientos. Si aquí hay algún coreógrafo o coreógrafa, seguro que sabe de lo que habla. La coreografía implica una concepción de los pasos, de los movimientos, basado en lo musical, basado en la duración de la música, en la textualidad de la música, en la intensidad de la música. Ese arte bailarín, por tanto, solo es posible desde una perspectiva de lógica coreográfica. Una lógica coreográfica que nos permita jugar y valorar por encima de la moral. Dice Nietzsche que la danza es maestra de vida. Efectivamente, es maestra de vida desde esta perspectiva de lógica coreográfica. En primer lugar, implica una destitución del normativismo y del utilitarismo ético en la reflexión sobre la propia vida. Si entendemos la ética como un conjunto de principios universales, una suerte de registros bien mal a los que someterse, estamos entendiendo la vida misma como una vida sujeta a la teoría de los límites. En muchos casos la reflexión ética es la aplicación al caso concreto de un conjunto de principios universales. Entonces se reúnen los pensadores de la moral y deciden qué es lo ético aplicado al caso concreto. Y entonces surge la llamada teoría de los límites, que básicamente, me perdonáis el chiste, pero la ética de los límites implica decidir hasta dónde podemos contaminar. Por ejemplo, podemos contaminar hasta aquí, ¿verdad? Eso es una ética del límite. No estamos pensando en cómo respetar al planeta, cómo desarrollar, cómo el planeta se desarrolla de forma natural, sino que estamos hablando hasta dónde podemos ser malos con el planeta. Esa es la ética del límite. Esa es la ética del 07. Es hasta dónde tengo que ayudar o hasta dónde puedo seguir contaminando o expoliando o lo que sea. Esa es la ética del límite. Claro, la lógica coreográfica no es tanto una negociación de límites como un juego de excesos. Es un ejercicio excesivo. A diferencia de lo que nos dicen determinados filósofos sobre los estadios, aquí podríamos decir que el estadio estético es posterior y superior al estadio ético. Sencillamente porque cuando vamos más allá de los límites, el arte viene en nuestra ayuda y transfigura la acción de acción ética en acción bella. Cuando traspasamos los límites, automáticamente se produce una experiencia estética. Cuando voy más allá de lo permitido, hay una transfiguración artística de la acción que se convierte no ya en buena, sino en susceptible de ser mirada o de ser admirada. Y
y en el tema de mirar o admirar podríamos perdernos muchísimo. El exceso ético es, por tanto, una virtud estética. Y en este contexto es en el que la danza es maestra de vida, como un juego de excesos. Debemos aprender de la danza, en primer lugar, a desechar toda estructura permanente de valores, en el sentido expuesto anteriormente, de registro de certezas a las que someterse. Y, como diría alguien, aprender a danzar entre conclusiones provisionales. Si de alguna manera Nietzsche se sirve de la imagen de la danza, es porque cuando vamos a una fiesta de baile, vamos con una actitud que no tiene nada que ver con la que utilizamos en la vida cotidiana. Si aquí hubiéramos venido a bailar, estas sillas estorban. Y de alguna manera la acción correcta es quitar de todo lo que nos estorbe para bailar, ¿no es cierto? Para empezar. Pero además implica necesariamente una actitud de escucha, porque mi cuerpo va a moverse en función de lo que escuche, ¿no es cierto? Ustedes ahora mismo pueden estar oyéndome y pueden estarse moviendo interiormente, exteriormente, o pueden desconectar y estar pensando en un partido de fútbol. Pero eso no lo pueden hacer en una fiesta de baile. Sí, se pueden ir a un rincón, claro. Pero de alguna manera hay una actitud de escucha hacia la música, porque de esa actitud hacia la música va a depender mi respuesta. Y estoy incorporando al cuerpo en esa acción. Luego tenemos que pasar por la vida apartando lo que nos impide movernos. Tenemos que pasar por la vida en actitud de escucha musical. Eso que dices, ¿a qué me suena? ¿A qué suena un discurso de Hegel? Musicalmente, ¿a qué suena? ¿A qué suena lo que estamos oyendo? Lógicamente, nadie que va a una fiesta de baile se enfada porque su compañero o compañero cambie de compañero de baile. De hecho, uno mismo va a cambiar con bastante ligereza de compañero o compañera de baile. Es decir, hay una actitud coreográfica tendente a aceptar, incluso con alegría, el cambio en la perspectiva, el cambio en el ritmo, el cambio en la pareja de baile, el cambio. La lógica coreográfica es una lógica que nos lleva automáticamente a la aceptación y al desarrollo del cambio. Y además con alegría. Cambiamos alegremente de compañero o compañera. Cambiamos alegremente de ritmo. Cambiamos alegremente de lugar en el espacio. Yo no he visto a nadie bailar en el mismo sitio. En cambio, podemos quedarnos en el mismo sitio toda la vida sin esta perspectiva coreográfica. En todos los sentidos, además. De alguna manera implica desechar la idea de conclusiones definitivas para empezar a valorar la idea de conclusiones provisionales. También hay, lógicamente, una modificación de categorías espaciotemporales. El espacio y el tiempo en danza, que si hay aquí algún artista sabe perfectamente de lo que hablo, el concepto de espacio y tiempo cuando se está bailando es completamente distinto al espacio y el tiempo en una actitud sedentaria. ¿Cuándo acaba la danza? La danza acaba cuando acaba la música. ¿Y cuándo acaba la música? Pues normalmente no lo sabemos. Cuidado que Nietzsche dice una fiesta de baile, Es decir, hay una introducción del elemento festivo que es muy importante. También tiene un elemento, lógicamente, social en esta perspectiva. ¿Cuándo acaba el movimiento? Cuando acaba la música. Y hay una
medición del tiempo y del espacio que es muy distinta a la habitual. Desde esa perspectiva, con la vida tenemos que hacer lo mismo. Apartar lo que nos impide movernos, desechar las estructuras permanentes de valores, aceptar y entender el cambio como una, si queréis, como la alegría de lo necesario, en otros términos, ¿no? de otros pensamientos. Entender con naturalidad todo aquello que se produce en una fiesta de baile. De alguna manera, Nietzsche está introduciendo que o aprendemos a danzar o no vamos a aprender a vivir y no vamos a ser capaces de llevar a buen término esa constitución de las propias fuerzas y debilidades sujetas a un plano artístico. ¿Cuánto tiempo llevo? Bien, pues muchas gracias por su atención y ojalá haya sido una hermosa canción.